Bueno, en Hacia el fin del mundo, que es el libro 1 de la trilogía del mal amor, se puede encontrar muchísima aventura. Yo para escribir esta trilogía, lo que hice fue rescatar de mi biblioteca todos los libros de Julio Verne, de Emilio Salgari, que son estos libros como de aventura clásica, donde el héroe se enfrenta a un sinfín de aventuras, de peligros, de emociones, su vida está en peligro un par de veces. Así que quise hacer un libro muy moderno, muy siglo XXI, pero rescatando toda esa esencia de los libros de aventura clásica del pasado. Así que se podrá encontrar mucho amor, mucho suspenso, mucho misterio y una altísima cuota de aventura física en este libro. Yo viví 10 años en México, dentro de los cuales creo que fui más feliz que nunca en mi vida. Precisamente vivía muy cerca de aquí, en Coyoacán. Y durante el tiempo que viví en México me dediqué a leer muchísimo sobre historia mexicana, sobre mitos y leyendas mexicanas, y me enamoré del acervo cultural, sobre todo el que tiene que ver con los mitos y las leyendas de este país. Entonces, viviendo acá, decidí que yo algún día escribiría un libro sobre una leyenda ficticia, en este caso, que es la leyenda del mal amor, pero la trataría con el mismo rigor y con la misma, con el mismo entusiasmo con el que yo trato y leo y busco las leyendas mexicanas. Así que de alguna manera México es culpable de que yo haya escrito un libro de aventuras en la Patagonia chilena, que aunque no tiene nada de mexicano, el espíritu está ahí, en esas leyendas y en esos mitos que yo leía en esta tierra. Yo quería hacer un libro muy clásico. Quería hacer un libro en donde el siglo XXI estuviera muy presente, pero formara parte de una historia absoluta y totalmente clásica. ¿Y qué más clásico que Joseph Campbell y su viaje mítico del personaje central, del héroe central, y su héroe de las mil caras, que es un libro de cabecera mío, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell? Entonces lo que hice fue estudiar muchísimo la estructura del viaje mítico, todos los pasos que el héroe tiene que enfrentar para llevar a cabo su aventura mítica, su viaje de transformación desde el fracaso más absoluto hasta el triunfo más grande. Y lo que hice entonces fue construir una leyenda y construir una ficción, una mentira sobre el viaje mítico de Campbell. Por eso, como tú bien dices, no es gratuito que el epígrafe de cada parte del libro esté encabezado por una cita del héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Yo quería ser un personaje femenino mujer por varias razones. La primera era darle un poco de vuelta a la tuerca, porque históricamente y clásicamente los héroes de acción siempre son masculinos. Por lo general se tiende a pensar en la palabra héroe como un componente masculino absoluto y total y excluyente. Y yo no lo creo así. De hecho, yo vengo de Chile, un país donde los últimos 4 años estuvimos gobernados por una mujer, por ejemplo, y yo creo que ha sido una de las mejores épocas de la historia política de Chile y social. Y no es gratuito que haya sido la mano de una mujer. Por lo tanto, yo sí quería, como decisión personal de escritor y de ser humano, darle a mi héroe la condición de heroína. De hecho, Campbell siempre habla del viaje mítico del héroe y yo le di esta pequeña vuelta de tuerca y lo convertí como en el viaje mítico de una heroína. Además me parece que las mujeres son mucho más atractivas como personajes literarios que los hombres. Las mujeres tienen más capas, tienen más densidad, son más abstractas, viven la vida de una manera no tan lineal como la vivimos los hombres. La mente de una mujer es absolutamente insondable frente a la mente de un hombre que es muchísimo más clara y precisa y ordenada, por decirlo de alguna manera. Es cosa de ver un bolso de una mujer, yo así me imagino la mente, que están cohabitando simultáneamente cosas tan opuestas como, no sé, las llaves del coche versus un zapato, un sándwich y la agenda y la BlackBerry, simultáneamente todo. Por lo tanto, me parecía mucho más atractivo llevar a esta mujer al fin del mundo y ver cómo se las iba a ingeniar para salir adelante. Y me parece que lo hizo mucho mejor que a lo mejor un hombre en ese sentido. Yo creo que por amor
vale la pena ir al fin del mundo. Yo creo que lo que hace mover al mundo es el amor. Las guerras han sido por amor, claro, por amores equivocados, a lo mejor por amor al petróleo o por amor al dinero, pero lo que mueve al mundo sin duda es el amor. Y lo que me mueve a mí sin duda también es el amor. Por eso cuando yo empecé a pensar en esta historia y empecé a armar qué leyenda iba yo a inventar, me puse a pensar qué sería lo peor que me pudiese pasar a mí. Y me di cuenta que lo peor que me podría pasar a mí como ser humano y como escritor sería que me cancelaran o me anularan mi capacidad de amar. Amar mi profesión, amar a alguien, a moverme en este mundo por amor, por pasión. Y de esa manera descubrí que una leyenda donde se afectara directamente la capacidad amatoria debe ser terrorífica. Debe condenar como a una especie de apocalipsis, que es un poco lo que plantea también el libro. Así que, sin duda, llegar hasta el fin del mundo por amor a mí me parece absolutamente apasionante. Mi formación primigenia desde el origen siempre ha sido la literatura. Yo estudié literatura en la universidad, yo desde los 12 hasta los 20 años formé parte de un taller literario, siempre he sido un lector voraz y siempre he escrito, desde siempre. Llegué al mundo audiovisual, al mundo de los guiones de la televisión y del cine, casi un poco por casualidad. Y jamás me imaginé siquiera que iba a ser parte de mi profesión, escribir para telenovelas o escribir para el cine o para el teatro. Porque para mí lo primordial era hacer literatura. Pero durante mucho tiempo viví una relación un poco como bipolar con esto, porque entonces cuando yo hacía telenovelas, la gente que me conocía como escritor se enojaba, porque decía que yo estaba como haciendo tonteras por escribir telenovelas. Y entonces cuando iba a escribir libros, la gente de la televisión me miraba raro porque decía que yo como que me sentía como muy porque hacía libros y no telenovelas. Lo que me tuvo un par de años como cohabitando en una situación muy absurda, sintiéndome culpable cuando hacía telenovelas porque no estaba haciendo libros, o sintiéndome culpable cuando hacía libros porque no estaba haciendo telenovelas. Hasta que decidí convertir en virtud esa especie de divorcio que había en mí y decidí que yo iba a ser un escritor absolutamente audiovisual, incluso cuando hiciera literatura. Entonces, cuando escribo libros, trato de generar imágenes en la mente del lector más que conceptos o ideas. Y de esa manera trato de darle a mis libros como este tono cinematográfico, para que cuando el lector termine, sobre todo los libros juveniles que hago, para que cuando el lector termine de leerlo tenga la sensación de que vio una película más que leyó un libro. Y de esa manera me parece a mí que acerco muchísimo más la literatura a los tiempos que corren y acerco mucho más a los jóvenes que están criados en una cultura absolutamente audiovisual, acerco a esos jóvenes un poco más la literatura. Por lo menos decidí hacerlo así, de esa manera, para reconciliar en mi mente esos dos mundos tan opuestos. Sí, en estos momentos estoy escribiendo el libro 2 de la trilogía El mal amor, que se va a llamar La raíz del mal. Eso es un pequeño adelanto, que es un libro que aborda muchísimo más el amor entre Ángela y Fabián. Es un libro que además tiene como protagonista central a Rayén, la misteriosa mujer del bosque que anda haciendo de las suyas por ahí, y la autora de La maldición, la que condenó a todo el pueblo de Almahue a no poder amar. Es un libro un poco más extremo, es un libro donde la aventura se hace cada vez más peligrosa, donde los personajes van a tener que enfrentarse a la furia destructiva de Rayén y donde el pueblo de Almahue va a sufrir un gran cataclismo que va a obligar a los personajes a moverse de ahí y a irse a otro lugar que no voy a revelar cuál es. Así que es un libro que ahonda muchísimo más en la aventura todavía.